Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos del nuevo gran plan de defensa europeo propuesto por la Comisión y que los jefes de Estado y de Gobierno apoyaron recientemente. Se trata de un giro de 360 grados para el bloque, consciente de que ya no puede depender de Estados Unidos para su seguridad y de que Rusia sigue siendo una amenaza. La propuesta cuenta con un instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos para que los países impulsen su defensa, pero con el objetivo de que la inversión pueda llegar a ser de 800.000 millones. ¿Es tan histórico este nuevo plan como se apunta? Lo analizamos con los eurodiputados Diana Riba, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Bienvenida, Diana. Hola a todos. Hola, muchas gracias por estar aquí. Y con Javi López, del Partido Socialdemócrata y vicepresidente de esta Cámara. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí. La Comisión Europea ha presentado este esperadísimo plan de rearmar a Europa, en que la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, ha puesto como objetivo que para 2030 Europa ya pueda al menos tener la capacidad militar suficiente. ¿Qué opináis de este plan, Diana? Bueno, en primer lugar, creo que hablaría más del concepto de seguridad y defensa europea, que es el plan, ¿no? El título del plan. Creemos que en este caso lo primero a destacar es que en el plan se habla muy poco de seguridad y defensa europea y se habla mucho de seguridad y defensa de los Estados miembros. Y cuando volvemos a tener que rearmarnos o hablar de la seguridad individualmente y no colectivamente, creemos que perdemos una oportunidad. Uno de los datos que siempre decimos es que toda la seguridad y defensa de todos los Estados miembros multiplica por 3 lo que gasta Rusia en seguridad y defensa. Si nos tenemos que defender de ellos, ¿cuánto más tenemos que destinar a la seguridad y defensa para llegar a esta cifra? ¿Cuánto más tenemos que llevar? Y nosotros nos gustaría estar más en un plano de cómo hacemos más eficaz esta inversión que ya se hace en cada Estado miembro, pero que al multiplicarlo por cada uno de ellos, 20 y pico, pues nos estamos diluyendo en la eficacia de la seguridad y defensa europea. Nos gustaría más encontrar un plan de por qué no comprar, pues por ejemplo, en vez de casi una veintena de tanques diferentes, pues mancomunar en este sentido, o cómo podemos hacer inversiones conjuntas o una seguridad y defensa realmente europea en temas de ciberataques y no tanto en tener cada Estado miembro la suya, que yo creo que es lo que hace ineficiente en este momento la seguridad y defensa europea. Después te pregunto sobre eso, pero antes, Javi, ¿qué opinas de este plan? Que creo que es un paso en la dirección correcta, que es que Europa tiene que hacerse cargo de forma plena y autónoma de su seguridad, teniendo en cuenta el contexto internacional que tenemos, especialmente con Trump en la Casa Blanca y con Putin en el Kremlin. Pero solo el primer paso. Es decir, hacernos cargo de nuestra seguridad, que va a tener un impacto sobre el desarrollo de nuestro pilar de defensa. También tiene que ver con la innovación, con la industria estratégica, con la seguridad, la ciberseguridad en el ámbito digital. Y por lo que hace el ámbito de la defensa, que se ha hecho referencia ya, os diría, es evidente que necesitamos gastar mejor de lo que gastamos, porque gastamos mal. Como bien ha explicado Diana, gastamos muy fragmentado, no utilizamos suficientemente la economía de escala y una coordinación para generar capacidades europeas. Tenemos que gastar más europeo, porque la mayoría de lo que compramos lo compramos fuera y hay que construir una base industrial europea que nos da competitividad, que también dará puestos de trabajo y también nos hará más autónomos en el mundo. Y creo que también habrá que gastar más en proporción a los compromisos que ya tenemos a nivel internacional, desde el año 2014 en el seno de la OTAN, para hacer frente a las amenazas que hoy se proyectan sobre nosotros, especialmente con un Trump hostil sobre la Unión Europea y un Putin impredecible, que ha decidido invadir recientemente, hace poco más de 3 años, un país europeo como es Ucrania. Este plan precisamente contempla que el 65% de los componentes que se adquieran los países tiene que ser de origen europeo. Diana, hacías mención a hacer más de forma mancomunada, ¿no?, de forma conjunta.
En este plan se prevé las compras conjuntas de armamento de estos países. ¿Es la dirección correcta? ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar se contempla, pero en una medida muy pequeña, que se contempla en gran medida es que los Estados miembros se endeuten para comprar mucho más. Y nosotros consideramos que no hace falta gastar más en Europa, porque ya estamos invirtiendo 3 veces lo que está invirtiendo, por ejemplo, Rusia, o más que está invirtiendo la China, por la complejidad, porque cada Estado miembro comprando y haciendo una seguridad y defensa propia en vez de una conjunta dentro de la Unión Europea. Por eso a nosotros nos parece que no hace falta destinar 1 euro más de los ciudadanos en seguridad y defensa, lo que tenemos que hacerlo es de manera conjunta, de manera mancomunada, y buscar esta seguridad y defensa europea como un solo y no como 27 unilateralmente. Pero muy de acuerdo también con Javi en que la seguridad y la defensa no solo la podemos contemplar en la compra de tanques y la compra de armas, porque ya sabemos la industria armamentística qué es y dónde está. En estos momentos la industria armamentística está en Estados Unidos, en China y en Rusia. Eso quiere decir que si gastamos más en industria armamentística vamos a estar reforzando estos 3 países. Sino que también tenemos que hablar de la soberanía estratégica, que también está dentro del plan de la Comisión, porque la soberanía energética, por ejemplo, dice mucho de la seguridad y la defensa. Cómo vamos a una soberanía energética nos ayuda mucho en temas de defensa con otros países, y por lo tanto tenemos que ponerle más complejidad a la seguridad y la defensa que la que nos está presentando la Comisión, que es, para nuestro entender, únicamente un tema de armas, un tema de industria armamentística y un tema muy centrado en cada Estado miembro. Escuchadnos, ya sé que es imposible, pero ¿por qué no es posible, por ejemplo, crear un ejército europeo del que tanto se habla, Javi? Porque es como empezar la casa por el tejado. Digamos, hay muchos caminos a recorrer antes hasta llegar hasta ese punto, que a mí en términos, digamos, teóricos me parece deseable, honestamente, pero aún queda muchísimo recorrido por llegar. Hoy tenemos 27 ejércitos diferentes, pero no solo 27 ejércitos diferentes y un gasto de defensa muy fragmentado, no tenemos un mando único. No tenemos capacidades únicas. Ahora se va a generar el mecanismo de respuesta rápida, que van a ser pequeñas unidades europeas para actuar en zonas de conflicto. Tenemos algunas misiones en el exterior, misiones de defensa y civiles, es decir, ejércitos nacionales que con la bandera de la Unión Europea están actuando en el exterior. Pero aún nos queda mucho por recorrer y hay que pensar en lo que podemos recorrer con este horizonte, que es un horizonte federal para Europa, al que yo comparto, digamos, continuamos siendo 27 países. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. La compra conjunta es un claro ejemplo, que además te hace equipos más homologables, pero no solo eso, sino el uso de la economía de escala con la que nosotros estamos comprometidos. El margen fiscal nacional y los créditos, que es lo que básicamente se ha anunciado hasta ahora, ¿es útil? Yo creo que sí que es útil. Hay muchos países que están soportando mucha presión en gasto, especialmente los países del este de Europa. Polonia gasta cerca del 5% en defensa de su Producto Interior Bruto. Nosotros tenemos otra realidad, obviamente, pero me parece que es útil ese margen fiscal. ¿Es suficiente? No. Y por eso es necesario instrumentos financieros europeos, con deuda europea, con subvenciones europeas como vimos durante la pandemia, porque ese dinero además asegura que no entra en competencia con el estado del bienestar, porque desde nuestro punto de vista en ningún caso se puede sacrificar ni un céntimo de presupuesto público del gasto social para dedicarlo a defensa y seguridad, que de hecho nuestra cohesión social aporta a nuestra seguridad. Así que sea dinero europeo nos ayuda, y porque además si es dinero europeo nuevo hace más fácil que la inversión europea comporte la creación de capacidades europeas, no nacionales. Y por eso creemos que eso debería ser el siguiente paso a dar. Diana, recientemente en redes sociales fuiste muy crítica diciendo que quizás este plan lo hace para más bien calmar a Donald Trump, ¿no? ¿Por qué tienes esta sensación? Primero porque viene justo después de que Donald Trump amenazara o dijera que la seguridad y la defensa europea pasa a ser solo de Europa. Europa tiene una dependencia de Estados Unidos en temas de seguridad y defensa que es obvia, que es la OTAN, y por lo tanto
puede parecer o es una reacción para calmar a Trump, que ha venido o ha vuelto a la Casa Blanca amenazando a casi todos sus estados donde ha tenido mucha relación, y nos preocupa. La reacción no puede ser vamos a gastar más, y como la industria armamentística la tiene Estados Unidos, pues que sea como una compensación. Es verdad que esto es simplificarlo mucho también, pero sí que podría ser una manera de calmar. La industria armamentística es muy poderosa a nivel global y lo sabemos. Tenemos muchísimos informes y aprobados en esta casa en este sentido, y nos preocupa que uno de los objetivos sea reactivarla, nutrirla otra vez de muchísimas, de esta lluvia de miles de millones que estamos poniendo, y que no sea para tener una seguridad más desde la línea de soberanía estratégica, de soberanía democrática, de soberanía alimentaria, que tanto también necesitamos en Europa en estos momentos. Antes, Javi, hacías mención a la cuestión de las reglas fiscales, de dar más flexibilidad, déficit, deuda, el desvío de fondos, pero sobre todo que tampoco que no cayera al final el Estado social, ¿no? Pero ¿cómo le puedes explicar a una ciudadanía más alejada de esto, eminentemente pacifista, se ha vivido en paz en Europa? ¿Cómo puedes explicar que es tan inminente la seguridad en Europa? No, primero porque tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto internacional. O sea, yo admito razonablemente que lo que estamos haciendo tiene que ver con que Trump esté en la Casa Blanca y Putin esté en el Kremlin. ¿Pero por qué? No porque le hagamos caso a Trump, sino porque Estados Unidos durante los últimos 80 años se había hecho cargo, también porque le interesaba, de la seguridad europea. Y habíamos tenido externalizada nuestra seguridad a Estados Unidos, a Washington, y teníamos un paraguas de protección que era el vínculo atlántico. Hoy es evidente que no se puede dar por garantizada nuestra seguridad si depende de Trump y de Washington. Entonces tenemos que hacernos plenamente cargo de esa seguridad, porque no tenemos un paraguas protector y porque además hoy vivimos un mundo más peligroso de lo que era en las últimas décadas. Hemos tenido una invasión a gran escala en Europa, un país limítrofe, vecino de la Unión Europea, que es el caso de Ucrania. No esperábamos ver ningún tipo de invasión a gran escala nunca más en Europa, y existen dudas razonables de que pudiera Putin pensar en una operación parecida si además consigue sus objetivos políticos, como la mesa de negociación a lo mejor Trump le concede. Diana, Javi, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.